Lo digo dentro del marco institucional. Viva Perón, carajo. Bueno, Martín y Gabriel, saben que estoy siendo breve. Ellos me conocen, hablo mucho más. Pero bueno, ya termine, les pido y les agradezco a los dos que estén coronando esto, que ha sido un acto de la militancia completa, donde todos los compañeros han tenido la palabra, la voz, porque justamente de eso se trata. La Mesa Política de Comunicadores está al servicio justamente de la militancia. Nosotros valorizamos el ayer mucho, el hoy y lo que viene. Y valorizamos doctrinariamente, porque nuestro Perón, porque nuestra Eva, porque nuestro Néstor dieron la vida por nosotros. Y está Cristina, que está entregando el todo por el todo. Pero también sabemos que compañeros como Gabriel y compañeros como Martín siempre han priorizado la mejor de nuestras consignas. Primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Por eso, mis queridos compañeros, una vez más, primero la patria, compañeros. Primero la patria. O vamos a invitar a Martín, entonces, ¿les parece? Bueno. Bueno, muchas gracias por todas las cosas que se han dicho. La verdad que estamos entre muchos luchadores, mucha gente que tiene mucha historia en esta lucha. Y también creo que debemos hacer un aplauso por cada uno de ustedes, porque esta no fue una ley que la pelearon unos cuantos, sino que participamos todos. ¿Se escucha poco? A ver, ahí. ¿Se escucha un poco más? Ahí, sí. Me voy a acordar algunas cosas. Por ejemplo, de Fabián. Fabián tenía el canal Utopías en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces transmitía, se iba cambiando de lugar porque para que la Secretaría de Comunicaciones no lo agarrara, y entonces iba al video del barrio y traía películas nuevas, los estrenos, y entonces los mostraba por pantalla y decía, bueno, ¿qué película quieren ver? Entonces la gente llamaba por teléfono. Y entonces según lo que elegía la gente la ponía. Y ponía cualquier cosa, ponía porno. Cada tanto cortaba la transmisión y decía, Menem es un hijo de puta. Fue el primer canal punk que tuvimos. Fabián era armador de equipos, después él tuvo que ver con muchos equipos que transmitieron, muchos canales que se armaron. Después el otro personaje que no podemos dejar, que apareció acá en el video con su barba larga, él y el socio en realidad vivían de la venta de lavandina. Él compraba la lavandina grande, la fraccionaba y iba vendiendo por las casas, en Alejandro Korn. Y entonces pusieron el canal 4, Alejandro Korn, que era un canal de 20 vatios, que es el mismo que usamos en la terraza del Ministerio de Acción Social en la provincia de Buenos Aires, que ayer recordaba La Nación, pero que, claro, puesto a 17 pisos, sin nada a la vista, en el horizonte que lo impidiera propalar su señal. Nosotros teníamos con Rafael grabaciones de 54 kilómetros, se veía perfecto, a 54 kilómetros. Y ese día pasamos
todas las cosas que habíamos visto en los encuentros de Argentina Comunicación, que eran, por ejemplo, el Cabo Sabino filmado por la Universidad de Tucumán, la muerte de Dorrego filmado por Juan Palmegiani, el presidente de Argentina Comunicación, con la Universidad de Mar del Plata, Nuestra América, una historia de dos soldados que huían de la guerra de la Triple Alianza y eran perseguidos por el Manco Paz, que había hecho la Escuela de Cine que dirigía Guillermo López en la Universidad de Córdoba, las entrevistas que había hecho Alicia Soroka en Misiones, en la selva misionera, un video muy lindo que habían hecho en Chubut, los galeses del Chubut, y con ese grupo de cosas que no se habían visto, nosotros habíamos ido al Canal 2 de la provincia de Buenos Aires, Hoy América, a ver si nos dejaban pasar ese ciclo, pero no daba el nivel técnico, digamos, que era una manera de la censura. También era cierto, digamos, pero también era una manera de la censura. Así que, entonces, como justo unos chicos de la Escuela de Cine, que se había cerrado en el 75 en la Escuela de Bellas Artes de La Plata, habían pedido difusión a un encuentro de videastas de La Plata y de Santa Fe. Y entonces nos pareció que una buena forma de difundirla era poner un canal al aire. Y así fuimos con Ricardo Leguizamón un sábado, habíamos embretado a todo el gobierno de la provincia, a uno le había pedido las cámaras, al otro el lugar, Radio Provincia puso el lugar, que todavía no había estrenado para su radio, las locutoras de la Radio Provincia, Juan Carlos Añón, que tenía su equipo para mandar la señal al aire, Marcelo Riquelme, de La Plata, bueno, un montón de compañeros. Una compañera que vivía enfrente y se trajo todos los cassettes de música que ella escuchaba para que musicalizáramos. Y ahí estuvo también un gran hombre que vale la pena recordar y homenajear, que es el doctor Bonicato, que había un viejo macanudo que había hecho la ley Solanas, había hecho la ley de Río Negro, por la cual Álvarez Guerrero le había dado piedra libre a todas las radios que estaban funcionando en Río Negro. Cuando vino la orden nacional de que esa ley no tenía vigencia porque era un tema federal, ya él había limpiado, le había dado licencia a todas las radios que habían surgido. Este viejo Bonicato querido fue uno de los entrevistados en ese Canal 4 de La Plata, donde él decía, por supuesto, después de haber creado la carrera de Derecho Espacial en la Universidad Católica de La Plata y haber conducido la Comisión de Derecho Espacial del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, había sentado precedentes y teoría sobre cómo debían manejarse estas cuestiones y que tenían que ver, como él decía, cuando la persona comienza a comunicarse, cuando los seres humanos comienzan a comunicarse, se convierten en personas, decía él. Y por eso era la defensa del derecho a la comunicación, que estaba establecido claramente en Costa Rica en el año 45. Y bueno, con un viejo así que nos avalaba, nosotros nos sentíamos que estábamos haciendo todo con mucha justicia, y salimos ese famoso día al aire, que nunca pensó ser otra cosa que un canal de 8 horas, que era lo que teníamos de programación, digamos, pero que generó que saliéramos a la semana en 136 diarios, que fuéramos tapa de Ámbito Financiero, Página 3 de Clarín, Editorial de la Nación. Bueno, en eso no he cambiado. La semana pasada tuve 3 editoriales de la Nación. En este ping-pong que vamos a hacer con Martín, recordando un poco el origen de esta etapa, después de la experiencia del Canal 4, la represión se activó mucho más para la radio de baja potencia, porque dice, estos locos
no solo están con las FM, sino que ahora se atreven con la televisión. Entonces, el decomiso de equipos se hizo sistemático en todas las emisoras del conurbano. Fue un momento realmente interesante de resistencia. Recuerdo un decomiso en la M1500 de la estación de Lanús, de la plaza que estaba en Lanús, en Madariaga y 25 de mayo. Había una emisora ahí arriba que los compañeros tiraban un cable hasta la cancha de Lanús para transmitir los partidos. No, por supuesto no había celular, era el año 87, fin del 87. Creo que las emisoras de baja potencia surgieron a la luz del momento de la renovación del peronismo, con la llegada de la posibilidad de que Antonio Cafiero fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue un surgimiento espontáneo, por supuesto, como todas esas cosas que ocurren de abajo hacia arriba, con la posibilidad que compañeros que hacían la bandina o que fraccionaban la bandina podían tener transistores para hacer un equipo de televisión, y era muy fácil en aquellos lugares donde técnicos que reparaban televisores viejos Panasonic, con esas válvulas hacían un equipo de FM, y era una maravilla. A veces escuchaba con ruido, siempre había algún desperfecto, pero el pueblo se hizo de esos equipos y empezó a emitir. Y empezó entonces una brutal persecución a las FM, y decían FM clandestino. Nosotros decíamos, nada menos clandestino que una radio que dice de dónde emite, con esa antena que es un farol en el medio de la niebla, todo el mundo sabía dónde estaba. Entonces, ayer contábamos en la Westergel que cuando llegaban, hay un dato muy lindo, un día antes del 6 de octubre, que fueron las elecciones de Cafiero Casela, Cafiero ya. Tocan el timbre de nuestra emisora, que era de FM Ciudad, de San Román de Zamora, y viene un muchacho del Confer, Javier Sadró, un compañero que está todavía en el Confer. Entonces, vino a hacer una inspección diciendo que había una emisora clandestina. Entonces, era un pasillo largo hasta el fondo, y yo iba caminando, le abro la puerta y iba caminando adelante pensando qué le iba a decir. Entonces, cuando llega, cerramos la puerta, y era una unidad básica, ¿no?, que tenía radio, porque era una especie de... Y entonces nos hace el acta, empieza a hacer el acta, y estábamos los dos solos. Entonces le planteo, bueno, vos estás haciendo tu trabajo, está bien, pero ¿sabés qué pasa? El 6 de octubre, el 6 de septiembre va a ganar Antonio Cafiero, y nosotros vamos a llegar al gobierno. Lo primero que vamos a hacer es echar a patada a todos los radicales que son vigilantes. El trabajo que deben hacer. Éramos pibes, tanto él como yo. Por eso cuando tuve la oportunidad de ser interventor del Confer, lo primero que hice fue verlo a Javier y nos dimos un abrazo. Le digo, yo necesito inspectores como vos, que vaya y que cumpla. Y después que sabíamos cómo era la metodología, que venía la inspección, sobre la inspección el pedido de la orden de allanamiento al juez, y sobre la orden de allanamiento al juez la llegada de los camiones de la CNC, que eran realmente brutales, ¿no? Entonces, anticipando la operación, cuando venía la inspección del Confer, nosotros íbamos a ver a la semana al juez federal del distrito. Tocábamos la puerta, entrábamos, pedíamos una reunión con el secretario o con el juez, y cuando nos atendía el juez, le decíamos, señor, disculpe, no, nosotros tenemos acá una emisora de baja potencia y vino una inspección, seguramente va a llegar una orden de allanamiento en breve. ¿Usted sería tan amable de avisarnos cuando llegue la orden de allanamiento? Así nosotros pasamos los equipos al lado, y cuando vienen a decomisarnos no encuentran nada. Entonces el tipo nos miraba dudando si era meternos preso o
Decís, ¿qué emisora es? Esta, la 103.5. Ah, el mediodía del domingo tienen un programa de infantil, mi hija lo escucha, es muy bueno. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Muy bueno. Vean, situaciones que tenían que ver con un movimiento de emisoras que iban cumpliendo un rol y bueno, y se llenaron de emisoras comunitarias, realmente hubo una gran explosión y en la universidad nosotros estudiábamos los fenómenos de las radios italianas, de las radios mineras bolivianas, del fenómeno de las radios móviles en Centroamérica y bueno, y sin darnos cuenta, casi jugando, se llevó adelante un fenómeno de emisora comunitaria que hacía que en el barrio los compañeros más grandes traían los discos de Troilo y los pibes traían los discos de Los Redondos y que empezábamos a grabar primero en cassette del 90, en cassette del 90. Entonces grabábamos tres temas y una pausa. Claro, exacto. Tres temas y una pausa, porque si no el operador no tenía paz, porque era imposible, había dos caseteras, después vinieron las caseteras dobles, entonces tres temas y una pausa, entonces en una iban los tres temas musicales, en el otro los separadores, en el medio dábamos un micrófono, y de repente alguien recupera las viejas cintas. Entonces ahí ya teníamos 6 horas de grabación, entonces era el paso del cassette y después ahí buscábamos las disquerías, unas disquerías de buenos compañeros. En Loma de Zamora estaba Don Disco, sigue estando en la Galería de la Prida, y el gordo López se había hecho amigo en un encuentro en obras sanitarias del año 84 con Jaime Ross. Entonces nos empezó a grabar a Jaime Ross, por ejemplo, ¿no? Que era muy difícil escucharlo en las radios del sistema. Y ahí nosotros teníamos el concepto de las músicas de los pueblos son expresiones de la cultura popular más allá del tiempo en donde se manifiesten. Entonces, para FM Ciudades no había diferencia entre Mansi y Spinetta, sino que eran emergentes y por ahí venía un rock machazo y con una milonga o con una música española, y eran una música mexicana, era música de los pueblos, y ahí era una cosa muy ecléctica, pero que tenía, de última le estaba dando una identidad. Y al no haber músicas en idioma español en las radios oficiales, ese perfil tuvo muchos adeptos. Y ahí empezamos con el Negrito González, ahí está Martita. Muchas veces lo tenemos que ir a buscar al Negrito González a Don Orión, otras veces a Pasco, porque las trasnochadas eran terribles, las trasnochadas en la creación, ¿no? Entonces, en Punta Buedo, nosotros íbamos, después cuando conseguimos la computadora, no, antes de la computadora ya la doble casetera nos salvó, porque la doble casetera ya era 90 y 90, 180, eran 360 minutos, porque teníamos dos, daban la vuelta, había un pequeño saltito entre que el cassette daba la vuelta, y eso nos permitía ir a jugar al billar. Entonces, en la jugada del billar se escuchaban muchas voces muy, muy inteligentes y nosotros lo tomamos para hacer los separadores. Por ejemplo, Gallego, tráeme un value, que este bife está lleno de nervios. Esas frases y terminaban siendo los separadores de la emisora, ¿no? La voz y la creatividad de la gente, de la casa. Entonces, fue todo un crecimiento a la luz de la nueva tecnología, que realmente fue un lindo desafío, de mucha creatividad, de cómo resolver para estar 24 horas al aire, intentando no repetirse y sobre todo ampliando voces.
Y bueno, una gran participación popular, y hoy es una suerte ver cómo los chicos con las netbooks graban sus propias historias y generan sus propios contenidos y le ponen su propia música. En esos pibes, coqueteando con la tecnología de la forma en que lo hacen, están los futuros directores, los futuros productores, los creadores de los nuevos contenidos que esta oferta de televisión digital terrestre, que ha tocado Nemirovsky, que es un impulsor de las plataformas de la televisión digital terrestre, donde hace una plataforma de televisión digital terrestre hay nuevas ventanas de comunicación, producto de la ley de medios, y ahí necesitamos llenarla de contenido, que es el verdadero desafío. Yo advierto que esos chicos van a ser rápidamente los generadores de nuevas miradas, de nuevos puntos de vista, de nuevas manifestaciones culturales. FM Aedo se fundó el 1 de mayo de 1986 y como era el 1 de mayo dijimos vamos a poner a uno del PC de padrino, lo llamamos Ricardo Jorba y lo nombramos padrino. Después hubo que cambiar el equipo, porque el equipo ese estaba hecho con un chip que venía en una revista española de electrónica. Sobre la revista armamos, digamos, el transmisor. Y por supuesto llegaba a 5 cuadras, una cosa así. Le alquilamos, en realidad ahí funcionaba una inmobiliaria que yo tenía y arriba vivía don Antonio Pavía, que me alquilaba el local. Entonces le tuve que explicar que iba a poner una antena arriba, pero no es nada, Antonio, vamos a poner una radio. ¿Cómo una radio? Sí, una radio, pero no pasa nada. Y bueno, pero no me traigan lío. No, qué horror. Entonces pusimos ahí arriba la antena, la torre, y Antonio miraba la torre. Y bueno, y ahí juntamos a unos compañeros que estaban en la Marechal y otros que estaban en la Jaureche y armamos un grupo, digamos. Después estaban las discusiones. Nosotros decíamos música en inglés, nada. Entonces los pibes que justamente escuchaban música en inglés todo el día, querían pasar los discos que escuchaban. Entonces decían, no, ¿cómo no? Vamos a coartar la libertad. No, vos ponés la música que quieras, pero no en inglés, ponés en castellano, ponés rock nacional, ponés folclore, ponés lo que quieras, pero no en inglés, porque eso es la colonización, decíamos nosotros. No, nosotros queremos poner lo que se nos da la gana. Una discusión terrible. Al final le dimos la trasnoche, le dimos para que pusieran todo lo que se le da la gana. Y veíamos que a la noche venía cualquier cantidad de pibes a la radio. Claro, ¿cuánta gente trae este programa? Y un día dijimos, che, no estarán vendiendo otra cosa. Así que dijimos, no muchachos, se acabó la trasnoche, no hacemos más trasnoche, a ver si vamos en cana. No vamos en cana por hacer una radio, vamos a ir en cana por el negocio de ustedes. Ese fenómeno se daba en todos lados, a nosotros nos pasaba lo mismo, porque decíamos, música en inglés está lleno el dial de música en inglés. Nosotros pasemos música de los pueblos, que sea en cualquier idioma, en portugués, qué sé yo, en checoslovaco, pero en gringo no pasemos. Y también tenemos esa diferencia, ¿no?, con algunos, porque apelaban a la libertad de expresión, y nosotros decíamos, no, ¿qué libertad de expresión? La libertad de expresión es que pasemos lo que no está en otro lado, si no anda a rock and pop, listo, ahí pasa la música que quiera, pero acá pasemos, pero más o menos eso se fue ordenando. Después el concepto de la radio-cine, que nosotros planteábamos cuando se desbordaba el pequeño lugarcito que teníamos, pues nosotros decíamos, la radio es para escuchar en tu casa, el cine es para ir. ¿Para qué vienen a la radio si la pueden escuchar? Porque, claro, ese era el plan. Al cine tenés que ir, a la radio no. Pero se llenaba de gente y eso era lo lindo. Un día uno de los oyentes, Pablo Guido, que era oyente de la radio, el programa lo hacía Gustavo Gordillo en la trasnoche, Solo un mal sueño, eran cuentos de terror.
Edgar Allan Poe y otras cosas que se pasaban muy lindas, unas muy buenas producciones. Y tenía muchos oyentes que en la lógica de la noche venían a la radio a escucharlo. Y Pablo Guido era un compañero de 16, 17 años, es un compañero maravilloso, y en esa época tenía esa fascinación por la radio, cosa que a nosotros nos pasaba, el respeto, el miedo al micrófono. Jamás ese micrófono que estaba en una radio de barrio era algo inaccesible, era la distancia que había entre el que escuchaba siempre y el que podía emitir, cosa que hoy se perdió el respeto, ese respeto sacro que era censor. Bueno, hoy lo hemos perdido por la posibilidad de democratizarlo. Pero Pablo, como tantos otros oyentes, tenían ese respeto que no querían cruzar. Y entonces lo habían nombrado ahí los atorrantes como un ayudante de operaciones, ¿no? Entonces le iban enseñando cómo se operaba, y por las dudas que algún día se necesitara. Y entonces el pibe era un maestro y operaba. Monra lo conoce perfectamente bien, que venía a la radio. Entonces el pibe operaba bárbaro. Y un día estaban sacando un programa a las 7 de la tarde, el operador se descompone y necesita ir al baño y lo deja a Pablito, que tomaba las riendas ya como piloto de Tormenta, no como copiloto. Y cuando da aire, la responsabilidad de estar al frente de la emisora lo hace que le baje la presión y se desmayó. De la profunda responsabilidad que tenía de estar al frente, ¿no? Entonces, en el griterío estaba el compañero que hacía un programa de deportes dándole alcohol y reanimándolo, pero habla de la responsabilidad de cruzar ese umbral de visión, ¿no? O la señora que venía con una torta y lo atendía el Negrito González y le abría la puerta y decía: ¡ay, vos sos el locutor! Uy, yo te hacía más alto, te hacía rubio, te hacía con traje. No, señora, muchas gracias. La torta, le traje la receta. Venga, señora, léala. No, eso no es para mí, ¿no? La señora que traía con la generosidad la torta y que hacía unas tortas maravillosas no se animaba a hablar. Creo que en el transcurso de ese tiempo se ha roto la distancia y hoy es muy difícil. Hoy tenemos radios en los colegios, tenemos los pibes que se forman con una radio en el colegio, que no tienen sábado y domingo fuera del colegio porque van a laburar a la emisora, le ponen los paneles de tergopol o la lana de vidrio. Esa lana de vidrio es terrible, que a los que éramos pocos afectos a laburar con las manos, que la teníamos que pegar y andábamos sangrando días y con astillas en las manos días y días, ¿no? La lana de vidrio y la artillera. Así que realmente el fenómeno de radios comunitarias es un fenómeno criollo, es un fenómeno argentino muy interesante que todavía no terminó porque se siguen probando en el ensayo y en el error las nuevas estéticas, que ese es el verdadero objetivo. Un éxito de una radio comunitaria no es tan éxito y un fracaso no es tan fracaso. Entonces se permite ensayar con nuevas estéticas. Y esas nuevas estéticas son las que han refrescado el aire de las emisoras establecidas en la Argentina. Entre otras cosas, no había música en español. Bueno, después de la experiencia de la radio comunitaria vino FM Tango, después vino FM Rock Nacional, vinieron las radios de folclore. O sea, se descubrió que esos géneros que se daban en las emisoras de baja potencia tenían oyentes y que la música que queríamos escuchar no era uno, éramos muchos. Esto está pasando en este tiempo también, que nos parece que siempre lo que nos pasa a nosotros solos. Y viene el 25 de mayo y nos damos cuenta que somos una multitud. O sea, el poder que tiene el sistema es de invisibilizarnos, de hacernos pensar que si no prendemos y apagamos la luz a las 12 de la noche, somos unos onzos, que no pertenecemos al sistema. Es el poder que tiene el sistema.